¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de nuevas tecnologías de la información, la cual no puede estar sujeto a censura. No hay libertades, ni derechos, ni verdades absolutas. La libertad y los derechos van hasta donde comienza la libertad y los derechos de los demás. El tema de esta tarde, los derechos humanos de los periodistas. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, como todos los jueves, un gusto verte en esta mesa de trabajo. ¿Cómo está, licenciado? Pues igualmente para mí es un placer saludarlo y también dar la bienvenida a todas las personas que amablemente nos sintonizan, están al pendiente de este programa. Quiero aprovechar para recordarles que esta transmisión es completamente en vivo y usted nos puede ver a través de la señal de TV UAC. Si nos ve en televisión es el canal 24.1 de Teleabierta, el 124 del sistema Megacable, el canal 24 en Axtel o el 14 de Easy. Y si nos ve a través de redes sociales, nos puede buscar igualmente en la plataforma de tv.uaq.mx o también directamente en Facebook, en Spotify o en YouTube, donde aparecemos como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así el nombre completo. Por estos medios los invitamos a que le den me gusta, que compartan este contenido y también a que se pongan en contacto con nosotros durante esta hora, durante esta intervención, si es que quiere hacernos llegar algún comentario sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy o también si requiere abordar alguna temática o alguna problemática jurídica de cualquier otra índole, es este medio por el cual lo puede hacer. Le queremos agradecer muchísimo a las personas que nos hacen llegar por ahí sus mensajes en el chat en vivo y también en mensaje directo, pues es gracias a estos comentarios, a estas aportaciones que nosotros nutrimos el contenido de este programa, buscamos expertos conocedores de cada área del derecho y por supuesto tratamos de disipar dudas recurrentes a través de los comentarios de expertos conocedores en cada tema, como lo es el caso del día de hoy. Y bueno, fíjense ustedes que ya hace un ratito, más como un mes, yo creo aproximadamente, ya veníamos platicando y aterrizar la posibilidad de tener a dos grandes periodistas. Uno, pues, Alejandro Payán, que tengo la oportunidad de escucharlo incluso en las mañanas, en los reportajes que realiza en Grupo Radar. Y por supuesto, bueno, pues a Nadia Bernal, que además, pues ella es egresada, ella es 100% universitaria, 100% egresada de esta facultad y que regrese a su casa, pues está verdaderamente fabuloso. Y comentábamos porque, a fin de cuentas, pues sí, hablamos, licenciada Laura, de que tenemos una facultad de ciencias políticas, tenemos la carrera en periodismo, pero ¿hasta dónde llega el papel del periodista? ¿Qué implica tener certeza, veracidad? ¿Cómo se logra, ¿no? Tener pues ese feeling de poder decir yo le creo al periodista? Claro. Y bueno, pues de eso estaremos hablando, porque también se escucha muy bonito la libertad de expresión, pero ¿hay alguna limitante? O dos, ¿cuál es el riesgo que se ejerce hoy en México, hoy en nuestro estado de Querétaro? ¿Y cuáles son los riesgos que enfrentan los periodistas? Entonces, si podríamos presentar a nuestros invitados para entrar en tema. Sí, cómo no, con mucho gusto, pues como ya lo adelanta, está con nosotros Nadia Bernal y les comento que ella es licenciada en Comunicación y Periodismo, egresada de esta máxima casa de estudios de la UAC. Además, es especializada en cobertura de movilizaciones sociales y conflictos ambientales. Publica en medios independientes como Pie de Página, Malvestida o Este País y desde el año 2018 es reportera local aquí en nuestra localidad. Asimismo, Alejandro Payán, que nos acompaña, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. También cuenta con una maestría en Periodismo de Investigación por parte de la UNAM y de la Universidad Veracruzana. Asimismo, tiene una especialización en crónica, narrativa y guionismo.
Fundó el diario El Buen Tono en Córdoba, Veracruz, y aquí en Querétaro labora en diferentes medios de comunicación desde el año 2013. Ha participado en coordinación de comunicación en diferentes campañas políticas y también colabora o ha colaborado en medios de comunicación como El Corregidor, Radio Capital, Diario de Querétaro y actualmente en Radar FM y en Magazine. Estas, entre muchas otras actividades académicas y profesionales, son en las que nuestros invitados del día de hoy se han destacado, y agradecemos muchísimo que nos acompañen, que hayan aceptado la invitación a este programa. Bienvenidos a los dos, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues bueno, si ustedes me lo permiten, a mí me gustaría señalar que, por supuesto, los periodistas juegan un papel muy importante para dar a conocer el comportamiento social, tienen el termómetro social. Y hoy, hablar, por ejemplo, de periódicos, de televisión, de radio, pero no menos importante, de las redes sociales, me parece que está desfasando muchísimo estos tres primeros con los que crecimos en la formación. A mí me gustaría que pudiéramos abordar este primer bloque en estos tres segmentos, donde cuál es el papel del periodista, su visión. Nos siguen, repito, de la Facultad de Ciencias Políticas, de Periodismo, están a punto de tomar un nuevo ciclo, y que a lo mejor haya todavía personas que digan, tengo dudas, tengo inquietud, ¿por qué estudiar periodismo? Quiero ser periodista, y cuáles son las áreas que abarca el periodismo, porque comentábamos en la currícula de cada uno de ustedes, pues no es lo mismo ser guionista, no es lo mismo ser reportero, no es lo mismo estar frente o detrás de un micrófono o frente a la televisión. No sé por quién quiere empezar. Nadia, que bueno, es muchas generaciones más joven que yo, y yo creo que ya tiene más esta lectura de este nuevo periodismo que se está haciendo. La verdad es que debo decirte que yo empecé como a los 18 años. No como máquina de escribir, ya me tocaron computadoras, pero sí me tocaban unos procesos muy diferentes donde las redes sociales empezaban, donde mucha gente no apostaba por las redes sociales, por el periodismo, este periodismo urbano más allegado a la gente. Híjole, y la verdad es que de más cercanía, Alejandro, de más cercanía. Sí. No, más y más pronto, y más social. próximo, porque, a ver, cuando yo empecé un evento, tenías que esperar al otro día. O sea, realmente no era tan próximo como hoy, que haces un en vivo y está llegando en tiempo real lo que está sucediendo. Y tienes la ventaja de que no creas esa, digamos, editorialización de un comentario. Estás transmitiendo lo que está pasando, ¿no? Sin un comentario, sin una interpretación, sin una tendencia, porque también hay que tener en cuenta eso, que de repente los medios, sobre todo comerciales, pasa mucho, ¿no? El tema de tener una tendencia, tener una política, de tener compromisos comerciales, económicos, que son donde ellos mismos decían, pues de aquí te genero el pago, ¿no? Entonces, híjole, no seas tan agresivo, te voy a cambiar de fuente, ¿no? A modo. A modo. Y la verdad es que ha cambiado bastante con estas nuevas generaciones que tienen ejercer este periodismo más libre, más eficiente, más práctico, ¿no? Y que se puede mezclar con muchas de las prácticas del periodismo, sacar lo bueno de las dos vías, ¿no? Y más honesto también. Sí, sobre todo, ¿no? Yo justamente creo que ante el incesante cambio en las tecnologías, en las redes sociodigitales, el periodismo también tiene que ir adaptándose a estas nuevas formas de comunicación. Eso por una parte, y también por la otra, el tema de que surgen nuevas generaciones que deben también de informarse y que se deben de comprender cómo nacen estas generaciones, ¿no? Por algo están también catalogadas como de generación millennials, boomers, zetas, ¿no? Entonces creo que por ahí también surgen otros retos, ¿no? Por ejemplo, aunque ahorita vemos que, por ejemplo, la generación de mi hermana, ¿no? Más pequeña que yo, su principal fuente de información es a través de TikTok, ¿no? Y si bien es cierto que se necesita cierta ética y rigurosidad en las formas tradicionales de ejercer o de hacer periodismo, pues también deberían de irse estos lineamientos o estas pautas en otros medios, por ejemplo, en redes sociodigitales, ¿no? Y yo la verdad consumo a periodistas muy jóvenes que están haciendo un trabajo muy importante a través de las redes sociales, por ejemplo en TikTok, ¿no? Pero sin embargo creo que también no debemos de dejar esa línea puntual de que se debe de hacer un periodismo ético, que se debe de realizar un periodismo pues también en donde
quién sean nuestras principales fuentes de información, ¿no? Si las fuentes oficiales o las fuentes gubernamentales o las fuentes de las instituciones, que bien tienen un papel importante, pero también cuánta cobertura se le va a dar a otras fuentes que, si bien tienen a lo mejor menos reflectores, ¿no? Luchas ambientales, organizaciones civiles, ¿no? Y creo que por ahí también es un buen inicio, ¿no? Sobre este creciente generaciones nuevas que están ejerciendo también periodismo desde otras plataformas digitales. Obviamente hay sus prácticas que pues no son éticas, pero creo que en realidad eso también se replica en los medios tradicionales, ¿no? Entonces, más bien yo dejaría como la reflexión en que pues no tengamos como tantos miedos, ¿no? A consumir a través de formatos digitales, sino más bien en buscar en que quienes nuestros comunicadores o quienes los periodistas a los que sigamos pues sean o tengan una base en fuentes oficiales, ¿no? Sean fuentes comprobadas y que no justamente estén replicando a lo mejor desinformación u otros discursos. Y sobre todo Nadia dio el punto, ¿no? Que siempre sea ético, que la información siempre sea ética, apegada a valores, a un bien común, ¿no? La palabra, dime el clavo, la palabra ética, ¿no? Es lo que debe ser. Ya es en cualquier plataforma y en las que vengan, porque sí es cierto, ¿no? En las que vengan no sabemos qué vendrá en 5 años en tecnología, pero siempre debe ser apegado a ética y con este proceso de tener bien comprobado lo que estás diciendo. A veces por querer dar una primicia no compruebas bien. Pues acabamos de ver lo que pasó, ¿no? Con el presidente, muchos decían, sí, la inmediatez, y dan muchos datos imprecisos, ¿no? Y esto genera mucha confusión y ahí es donde pierde el periodismo, ¿no? Sí. ¿Y qué impacto tendría? Bueno, yo creo, estoy de acuerdo, estos medios digitales son una forma actual y real de informarnos, pero ¿cómo es que las personas que consumen este contenido pueden saber si ese periodismo o si esa noticia o si ese medio de comunicación realmente tiene fuentes fidedignas? Porque pues cualquier persona hoy en día toma una cámara, toma su celular, se graba, filma y pretenden hacer el papel de un periodista y no necesariamente lo son. Entonces, ¿cómo puedo yo, a lo mejor joven que consumo TikTok, que estoy en el teléfono todo el día, cómo puedo saber y crearme un criterio? Porque a final de cuentas creo que también es una problemática actual, este tema de las noticias falsas, es un grave problema y a final de cuentas ya nunca supimos quién inició la noticia, pero se va distorsionando de una manera que realmente ya no hay ningún tipo de criterio de dónde podamos basarnos, a quién le vamos a creer, qué impacto tiene, cómo lo podemos lograr. Pues yo ahí pensaría primero en la responsabilidad que también tenemos como audiencia, como lectores, como consumidores de información, ¿no? Se habla mucho de que se deben de educar a las audiencias, ¿no? Pero entonces yo me pregunto de quién es el papel para hacerlo, ¿no? Y creo que es un trabajo que se debe de hacer pues desde ambos lados, ¿no? Desde nosotros como periodistas, pero también las audiencias deben de asumir una responsabilidad en lo que consumen, en lo que comparten, ¿no? Y creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado como a que los medios o los periodistas que sigo que difunden información a través de estas plataformas sociodigitales es pues el trabajo que también como audiencia yo realizo, ¿no? De verificar si la información que está subiendo esta cuenta de TikTok, pues verificarla y contrastarla con otras fuentes, ¿no? Justamente acercarnos a las fuentes, muchas veces las organizaciones no gubernamentales o justamente las mismas instituciones de las dependencias públicas que se dedican a hacer es sacar datos, sacar estadísticas, ¿no? O sea, el INEGI, tenemos varias fuentes que me parece que como audiencia tenemos que tenerlas ahí en claro, y no solamente para lo que consumimos a través de redes sociales, sino incluso nosotros como periodistas es una de nuestras principales herramientas para contrastar de que el dato que nos dio el funcionario público, ¿no? Porque eso no significa que aunque sea funcionario público, el dato que nos esté revelando sea el correcto, ¿no? Y lo hemos comprobado en la práctica diaria, claro, que nos da tal porcentaje el secretario de alguna dependencia y después Comunicación Social nos dice, no, es que estaba equivocado el dato, ahorita les paso el correcto, ¿no? Entonces creo que también es apelar por una parte como audiencias pues a las fuentes que consumimos y cuál va a ser el trabajo que vamos a tener también para corroborar esas fuentes, ¿no? Y la otra también el trabajo que tenemos los periodistas para incluso corroborar las propias datos oficiales que nos están dando los servidores públicos, ¿no? Claro, sobre todo el tema que tú decías, ¿no? Y como decía, de comparar. O sea, tú como consumidor
No te quedes solamente con un medio, compara. Si tu interés son los medios escritos, lee 4 medios. Si tú la misma nota que te interesó, la ves igual, dices, es que no hay una línea aquí. Si ves que un medio es diferente y te gusta ese enfoque analítico que le está dando, entonces ahí es donde tienes que, si te agrada, darle seguimiento, ¿no? Y así es como decía Nadia, ¿no? Uno mismo como consumidor se va preparando. Y uno de nuestros principios, platicábamos como un tipo de frases, ¿no? Del deber ser, y platicábamos con unos compañeros y les decía, mira, hay una máxima que me enseñaron muchos maestros ya viejitos, ¿no? Que me decían, si tu mamá te dice que te quiere, compruébalo. O sea, como periodista, ¿no? Entonces dices, bueno, es una frase muy fea, muy fría, pero tiene razón. Es como, vengo a lo que dice Nadia, ¿no? Que de repente te dan el dato y nos quedamos con el dato y nos vamos y ya no analizamos, ni siquiera hacemos a veces una suma y a veces no te da el total del original y dices, bueno, ¿qué onda, no? Entonces ahí sale de repente la duda. Entonces ya empieza un poco en ese instinto periodístico de dudar de todo, ¿no? Dudar, corroborar inmediatamente, ¿no? A veces en una declaración él te dice una cifra, pero ya dices, bueno, no es lógico, ¿por qué tantos? Si son tantos habitantes, entonces a cada uno le va a tocar, no sé, ¿no? Entonces, por esos datos tú vas formándote, ¿no? Y obviamente la gente, cuando tú lo llevas al diferente medio plataforma, le agrada ese trabajo, ¿no? Porque dice, bueno, sí lo trabajó, sí lo confirmó, ajá, exacto, ¿no? Dicen, o sea, incluso a veces la gente cuando está viendo o consumiendo una noticia, no, lo duda, ¿no? Que te dicen, esta obra va a costar 100 millones de pesos, y la misma gente dice, ¿cuándo? ¿Pero de qué? Entonces, bueno, ahí es donde entra tu trabajo de buscar, recabar datos, información, cerrar cifras, y ya, bueno, por tanto y tanto, a lo mejor no entienden el tema de cimentación, no sé, la volatilidad de algunos materiales. Y bueno, es un ejemplo, pero así es como la gente, nosotros también como consumidores vamos creando afinidad hacia cierto medio, hacia cierto periodista, ¿no? Claro. Sí. Oye, antes de pasar a la siguiente pregunta, nos están escribiendo aquí ya bastantes personas en la página de Hablemos Derecho, que no se escucha, productor, no se escucha bien hacia el exterior, para ver si pudiéramos regular el sonido. Porque si no ya nos están abandonando aquí porque no se escucha. Me gustaría que nos pudieran comentar qué pasa con el periodismo en México, porque simple y sencillamente hablamos de un asesinato, secuestro, intimidación, amenazas. Leía yo una nota antes de estar aquí en la tarde, veía yo artículo 19 y comentaba que en lo que va pues prácticamente del último semestre del 2022 y lo que va de ahorita del año, hablamos lamentablemente de 17 profesionales del periodismo que han perdido la vida, 12 de ellos de forma directa por su trabajo. Y entonces me lleva a preguntar, ¿cuáles son los derechos de los periodistas, Alejandro, Nadia? Ustedes que viven a día a día esta situación, Alejandro, tú viviste una intimidación, Nadia, pues igual. ¿Cómo visualizan, primeramente, cómo visualizan el periodismo en México? Pues no para generar un susto, ¿verdad? ¿Qué tal si nuestros futuros egresados dicen, no, mejor no estudio, mejor voy a Derecho, ¿no? ¿Cómo visualizan ustedes el periodismo? Y luego que nos puedan contar un poquito de los mecanismos de protección que se tienen como periodistas. Mira, te hablo en experiencia, es una labor riesgosa. Pienso yo que el derecho principal que tenemos los periodistas es a vivir, y a vivir decentemente, a vivir bien, sobre todo en el tema del derecho y del marco, ¿no? Como planteabas al inicio, ¿cuáles son los derechos de los periodistas? Bueno, tenemos un derecho a un salario digno, a condiciones adecuadas, y una de las principales características de nuestra labor es la seguridad. Entonces, tenemos derecho y hemos exigido mucho, hemos estado trabajando mucho el tema de seguridad. Hoy en día cualquiera también, pues persona enojada, que no esté de acuerdo, siente que puede llegar, violentarte e irse con la suya, y ha pasado. Entonces, bueno, en mi caso personal, la verdad es que desde que yo vi vulnerados mis datos y mi información, dije, es que esto no puede pasar, y sé quién es y lo hice con nombre. Entonces, yo inmediatamente fui a la fiscalía me mandó a la Fiscalía del Estado, nos reboté. O sea, vas primero a la Fiscalía General de la República. Yo con el conocimiento de que hay una fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión.
Entonces me dicen, no, pues fíjate que como quien te amenazó un funcionario estatal, vete a la Fiscalía del Estado. Bueno, voy a la Fiscalía del Estado, me abren carpeta por amenazas. Y digo, es que es un servidor público. Bueno, entonces vete a la especializada, un trayecto de un día. Entonces no hay un protocolo en realidad. Aquí en Querétaro no existe un protocolo. Yo, ahí venimos al tema del mecanismo. Yo a título personal solicité ingresar al mecanismo. No fue una respuesta pronta, pero se evaluó en un comité. Evaluó mi caso, me entrevistaron, me dijeron sí, investigaron quién era el personaje contra quien estaba yo denunciando, me dijeron sí, ten el mecanismo. No es cómodo tener un mecanismo, no se siente bien tener un mecanismo, no te sientes libre, pero pues es una manera por lo menos de decir, bueno, tengo, ¿no? No es tan eficiente, tan rápido, pero es un arma, ¿no? ¿Contra qué? Contra la violencia, contra la intimidación que la gente te pretende hacer. Tú sacas el botón, no saben qué onda, ¿no? Uh-huh. Y me ha tocado, de verdad me ha tocado tener que hacer uso frente a gente con conductas así muy pesadas y se intimidan, o sea, saben que es un mecanismo, digo, en teoría tendría que llegar en unos minutos, pero tarda en llegar la policía o la corporación que esté en el municipio que estés, tiene que llegar a una corporación, identificarte, o sea, no es un mecanismo tan rápido, pero es algo, ¿no? Le platicamos, digo, mira, no es quizás el más eficiente, pero es algo, y es un foco rojo para que nuestras autoridades, por lo menos a nivel federal, digan, aquí hay este riesgo, ¿no? Podemos quizás salir del discurso oficial de que todo está bien, de que aquí se respetan los derechos, pero en la práctica pues todos sabemos que no es así, que hay mucho riesgo y que hay muchos compañeros que también han sido violentados y a lo mejor no le quieren entrar al mecanismo porque pues, no confían, ¿no? Pero hay riesgo, ha habido muchos casos de violencia aquí en Querétaro contra compañeros periodistas y pues bueno, es una manera de por lo menos protegernos y algo que siempre he comentado entre nosotros, ¿no? Los únicos que podemos protegernos somos nosotros entre periodistas, ¿no? Las autoridades, híjole, es un foco rojo que no les gusta ver, ¿no? Que no les gusta, que quieren este discurso de que aquí está bien, de que aquí no pasa nada, pero bueno, sí están pasando cosas y por eso es que a mí, en lo personal, bueno, hice uso de este mecanismo, ¿no? Para que haya un foco, una luz y que sepan que hay varios, ¿no? Que somos varios quienes estamos acá con el mecanismo. Pues yo primero para retomar sobre este tema, quiero, o sea, cuando hablamos de violencia hacia los periodistas, sería tal vez pertinente retomar la pregunta que realizabas al principio de si existe la libertad de expresión o no, ¿no? O cómo se ve vulnerada la libertad de expresión, porque me parece que hablar de violencias a periodistas es hablar de un montón de cosas, no solamente agresiones físicas, que creo que es una de las máximas violencias antes de los asesinatos a periodistas, pero antes de eso existen un montón de violencias que tampoco, para las cuales tampoco estamos protegidos los periodistas, ¿no? E iniciando como desde cosas básicas, ¿no? Como el acceso a seguridad social, ¿no? El acceso a certidumbre jurídica laboral, ¿no? Entonces, creo que para mí es empezar como desde ahí, ¿no? Porque yo me imagino mucho como diferentes estratos, como si imagináramos una casa con diferentes pisos de violencia, ¿no? Pero que al final se van todos también mezclando entre sí, ¿no? ¿Cuáles son las principales cosas que vulneran nuestra libertad de expresión o nuestro derecho a informar? Pues desde las propias medios y desde nuestras propias redacciones, ¿no? Porque nuestras líneas editoriales pues están dirigidas de acuerdo a cierto interés o subsistencia incluso económica, ¿no? Porque al final, ¿cómo se financia la mayoría de los medios comerciales, ¿no? Pues a través de la publicidad oficial, ¿no? Y creo que también ese es otro reto y otra problemática, otro tema que también se debe de ir abordando, ¿no? El financiamiento de los medios para que no se reproduzcan desde nuestros propios medios esas mismas violencias, ¿no? Porque entonces ahí vemos que se ejercen prácticas también de hostigamiento laboral, ¿no? Si tú ejerces, porque una cosa es que yo conozca mis derechos como periodista y otra cosa es de que qué tanto voy a tener las oportunidades para exigirlas, ¿no? Desde nuestros propios medios, ¿no? Y si se exigen, pues qué consecuencias van a venir con ellas, ¿no? Porque entonces puede que te crees, desde que te crees un estigma o una etiqueta de que eres conflictiva, ¿no? O desde que se creen otras formas más sutiles de violencia, como el hostigamiento laboral, ¿no? Hasta cuestiones de que, pues, si no te gusta, pues vete de aquí, ¿no?
o que te hostiguen hasta que tú renuncies. Entonces, como que desde ahí yo partiría de que se debe de hablar también de la violencia, ¿no? Y lo hablo porque cuando en la práctica diaria vivimos algún tipo de agresión verbal, física, en nuestra cobertura diaria, pues justamente salen a relucir estos temas, ¿no? Porque si te golpean, ¿quién va a cubrir los gastos por esos gastos médicos, ¿no? Si tienes seguro, pues puedes ir al IMSS, ¿no? Pero si no tienes, como la mayoría de los compañeros que trabajan sin un contrato laboral establecido, que trabajan por subcontrataciones u honorarios, pues entonces ahí ya te dejan desprotegidos desde esa parte, ¿no? Y eso también es violencia. O desde el punto en el que si estás contratado por honorarios no te llega tu quincena a tiempo, entonces no tienes para las cuestiones básicas de acceso a la alimentación, de movilidad, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a mover a hacer tu trabajo si no tienes para el transporte público, ¿no? Entonces, como que yo desde ahí lo veo. Y también está la parte de cuál es la correspondencia por parte de las autoridades, ¿no? En primera, para establecer justamente estos protocolos que no existen. Aquí en Querétaro no tenemos ni siquiera un protocolo de actuación, ¿no? ¿Qué puedo yo hacer como reportera en caso de que me agreden? ¿A dónde tengo que acudir? ¿Cuál va a ser mi primer respondiente? ¿A quién tengo que llamar? ¿Tengo que llamar a mi jefe? ¿Tengo que llamar a la policía? ¿No? Entonces, como que desde ahí no existe esa tampoco certeza por parte de las instituciones que nos protejan. Y también, pues, ¿qué es lo que va a hacer las instituciones o las autoridades para exigirle a las empresas, bueno, a los medios de comunicación, que al final de cuentas también son empresas y pertenecen a la iniciativa privada, para exigirles que nos proporcionen las condiciones mínimas, ¿no? de seguridad social y de todo esto que comentaba? Entonces, yo lo veo por ahí, por una parte. Y también como retomando un poco esto que comentaba mi compañero respecto a que, pues, entre nosotros somos los únicos que nos podemos como ir acompañando o apoyando. Yo he visto que sí, que es una parte muy importante el fortalecer estas redes de apoyo entre compañeros. Sin embargo, yo he visto que todavía es como muy complicado, o que surgen ciertas cuestiones porque también los compañeros que trabajan en otros medios, aunque quieran ser muy solidarios, pues a veces también están condicionados a sus propias condiciones laborales, ¿no? O a lo que sus propios jefes en los medios de comunicación pues puedan tener la apertura, ¿no? Fíjate que tocas dos puntos muy importantes, Nadia. La verdad es que a veces uno lo podría visualizar de acá afuera, Laura, en donde dices, ay, es un reportero, la credibilidad, ¿cómo generas el respeto entre el mismo círculo o la sociedad? Te lo digo, uno que lee, a mí me encanta todavía leer el periódico, sigo a algunos periodistas que también sería otra pregunta para regresando de la pausa, que nos digan cuáles siguen ustedes para estar más informados. Yo le digo a mis alumnos aquí en la universidad, por favor sigan un medio local, el que ustedes quieran, nacional y local, para que estén enterados de lo que pasa en tu entorno, ¿no? Simple y sencillamente. No puedes estar alejado de la problemática social que tienes si no sigues un medio. Y dos, tocas el punto muy, muy importante para regresar de la pausa, nos queda un par de minutos, porque hablas de la cuestión jurídica. Y eso no nada más es en los periodistas, lo tenemos todos. Y dos, en la cuestión laboral. Nadia, tocas un tema también importantísimo, porque, a ver, entonces, ¿para qué hablamos de reformas laborales si todavía seguimos prevaleciendo con el outsourcing? ¿Para qué me vienes a decir que vamos a reducir la jornada ahora de 48 horas a 40 si no me das certeza y seguridad y no me das un buen trabajo o un buen sueldo? Salario, sí. Salario, ¿por qué? Porque el mismo Constitución, el artículo 123, no recuerdo ahorita con exactitud la fracción 6 o 7, dice ahí que el jefe de familia, o que el salario debe ser suficiente para que un jefe de familia cubra las necesidades económicas básicas de subsistencia, de recreación, de esparcimiento, de escuela. Como jefe de familia no te está diciendo mujer u hombre. Y yo quiero que tú me digas, o que ustedes me digan, o cualquier persona que nos ve, si un salario mínimo en este momento, dice Laura que estamos hablando de 130, 140 pesos en números gruesos, es suficiente para cubrir estas necesidades indispensables de subsistencia, ya no del jefe de familia con 1 o 2 hijos, de uno mismo. Entonces, claro, ¿a qué estamos llegando? Eso me parece, ese tipo de violencia, qué bueno que lo tocas, porque no nada más, como lo comentamos en un principio, no nada más la intimidación, el asesinato, ¿no? O que tengas una línea discursiva y que no te puedas mover de ahí, porque entonces ¿de qué te sirve manejar tu opinión, ¿no? No sé si en un minuto quieran comentar algo para cerrar, rapidísimo, algún comentario.
Pues bueno, es que quedó ya muy lejos esta imagen del glamour del periodista que llegaba. Porque sí, tenemos acceso al primer círculo de muchos, ¿no? Pero la verdad es que eso contrasta y crecimos, con la realidad, Alejandro, sí. con que el reportero, el periodista, era el cuarto poder. Sí, o sea, es una frase que es una frase muy incómoda para quienes ejercemos esta labor, que el cuarto poder, la verdad es que no es ahí. Y bueno, finalmente, pues que como que queda lejos esta imagen del glamour que tiene periodista que llegaba a todos lados, ¿no? Pero bueno, sí. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Estamos hablando de los derechos de los periodistas. Nos acompaña en esta mesa de trabajo Alejandro Payán y Nadia Bernal, ambos reporteros en activo de nuestro estado de Querétaro. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo, transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho y estamos en esta mesa de trabajo hablando con dos periodistas muy, muy importantes para nosotros, para el Estado, Alejandro Payán y por supuesto Nadia Bernal, aquí 100% WAC, egresada de esta máxima casa de estudios, con lo cual estamos hablando de los derechos humanos de los periodistas. Y ya tenemos un par de preguntas, pero licenciada Laura, si podemos retomar algunas que tienes para ya pasar a las de todos los que nos hacen favor de escribir aquí. Sí, bueno, en el primer bloque, Alejandro, nos estabas comentando de un mecanismo, que es un mecanismo para tener acceso a seguridad, en tratándose de la labor del periodismo. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Si es que funciona. ¿Y cómo pueden tener acceso a él? Es un mecanismo que, bueno, existe desde hace más de 15 años, tengo entendido, a través de la Secretaría de Gobernación, quien es la dependencia pues, de nivel de gobierno que ha tenido más contacto con periodistas. Yo personalmente solicité el ingreso al mecanismo a través de un correo, expliqué lo que me estaba pasando y se pusieron en contacto conmigo y llenas unos formatos, ¿no? Y mandas tu información. Y tarda como unas 2 semanas en lo que te responden, evalúan, en ese entonces estábamos todavía en pandemia y me hicieron una llamada por Zoom, sino yo creo que vas en persona a la Ciudad de México, que hay un comité integrado por periodistas, por defensores de derechos humanos, quienes consideran que efectivamente es necesario, ¿no? El mecanismo ya físicamente es una persona que anda por todo el país entregando un botón. Se conecta a una central de monitoreo y tú aprietas el botón y te regresa una llamada. A través de este mecanismo tú hablas y das una palabra clave, das una serie de preguntas que ellos te hacen, que son personales, digamos, y das tu ubicación. E incluso ellos saben tu ubicación porque este mecanismo tiene un GPS, te confirman la ubicación, con qué periodicidad va. Si consideras que al salir a algún evento, alguna cobertura, va a haber algún probable agresor o estás en riesgo, ellos te monitorean cada media hora, cada hora, para ver cómo estás, si llegas a tu casa. O sea, cuando he tenido alguna serie de eventos en las que mis agresores o simpatizantes creo que van a estar, aviso, o sea, doy parte, ¿no? Porque es parte del protocolo que ellos deben tener, que finalmente, pues bueno, si en ese momento van a agredir, el mecanismo, pues bueno, nada más es para que alerte a las policías a que estás ahí. Y pues autodefenderte solamente, ¿no? Protegerte, ¿no? Porque, bueno, al final el mecanismo es un botoncito y ya, ¿no? Manda la señal y, bueno, ya llegan las policías y ellos te dicen qué municipio estás y ellos contactan a la policía de ese municipio o a la policía estatal para que acudan a tu apoyo. Pero todo lo coordina el gobierno federal. Es a nivel federal. Aquí a nivel local no me ofrecieron ningún mecanismo de esa manera y creo que dan la misma tarjeta que le dan a las víctimas. A las víctimas aquí sí. Las víctimas de delito. Nadia, y en tu caso, ¿cómo solicitaste el mecanismo? ¿Qué originó que solicitaras el mecanismo? Porque, pues mira, yo te lo digo con toda honestidad, ver el trabajo del periodista, verse en la vida del día a día, en la actividad de cubrir una nota, y más cuando a lo mejor, pues tú lo haces con la finalidad de informar, pero hace rato comentabas antes de irnos a la pausa, ¿qué tal si pisas por ahí algún callo? Porque tú verificas la información y te das cuenta que no es sumamente objetiva o que te están tratando de sorprender y desmenuzas. Eso yo lo valoro de un periodista, que nos pueda desmenuzar la noticia, que sea digerible
Yo lo agradezco enormemente. Entonces, de alguna manera, ¿cuál fue la razón por la que tú tienes ahora este mecanismo de protección? Sí, pues en diciembre del año que acaba de concluir, realizábamos una cobertura que ya llevábamos tiempo dándole seguimiento respecto a una oposición, bueno, es un conflicto por parte de una gasolinera que quiere ser instalada desde hace por lo menos 10 años. Entonces, vecinos de la colonia se oponen a la construcción de esta gasolinera, ¿no? Y durante estos 10 años han interpuesto distintos recursos, movilizaciones para que en primera instancia no se pudiera construir esa gasolinera. Se pudo ya construir finalmente durante estos años y se les autorizó su licencia de funcionamiento. Entonces, a partir como de noviembre empezaron otra vez más fuertes las movilizaciones por parte de estos vecinos porque pues ya iba a operar la gasolinera. Entonces, a partir de ahí empezamos a dar como cobertura al tema y llega diciembre y en una de las coberturas que estábamos realizando teníamos una entrevista con una de las vecinas porque justamente el día que íbamos a entrevistar, durante la madrugada habían llegado pues un grupo de choque a intimidar y a ejercer violencia contra los vecinos. Entonces ellos, pues las fuentes nos contactaron y nos dijeron que había pasado tal, que si podíamos ir pues a verificar porque ahí seguían estas personas. Acudimos al lugar, su servidora junto con otros 2 compañeros, una compañera y un compañero, y cuando estábamos realizando la entrevista a una de estas vecinas, pues se comenzaron a ejercer violencia a estos grupos directamente contra nosotros, violencia física y amenazas y violencia pues verbal, ¿no? A partir de eso, pues interpusimos una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que aparte se declaró incompetente y remitió nuestra carpeta a la FGR, a la FEATLE, y que bueno, hasta el momento no ha habido avances. También interpusimos una queja ante la Defensoría porque cuando se vivió esta jornada de violencia, pues se llamó a la policía en múltiples ocasiones y no llegó ninguna al llamado de auxilio y solamente llegó una policía estatal que tampoco no fue muy adecuada su atención que nos brindó. Entonces interpusimos una queja, ¿no? Ahorita no hay ningún tipo de avance. A partir de eso, pues, en mi caso, me contactó justamente Artículo 19 para darnos el acompañamiento a mí y a mis compañeros y también Periodismo Sin Fronteras, también esta organización internacional, y nos estuvieron acompañando. Ellos realizaron rápidamente la gestión hacia el mecanismo y así de que al siguiente día me contactaron los del mecanismo. Y también un poco por parte de Secretaría de Gobierno Estatal, por ahí hubo también una gestión y ya nos contactaron de forma inmediata, nos hicieron algunas entrevistas, platicando qué era lo que había ocurrido. Ellos dijeron que iban a evaluar y ya como al mes ya estábamos ingresados al mecanismo. Fíjate, fueron diferentes ambas situaciones. Sí. Aquí, afortunadamente, tuviste el apoyo de organismos internacionales y de Artículo 19, que es cobertura nacional. A diferencia tuya, Alejandro, yo lo solicité. Que Dios y tú eran ahí tu compañero, porque pues vas y formulas tu querella, pues en este caso dicen, bueno, pues simples amenazas. Si una amenaza, pues no pasa nada. Pero tú no sabes el alcance, ¿no? Es que, por ejemplo, en mi caso yo recibí un montón, no era nada más amenazas, sino a través de redes sociales, no sé si citarlo, ¿no? Al final es público, al final tenían mucho tema con Alcohólicos Anónimos y tienden a ser muy agresivos. Y por redes no sabes la cantidad de, y yo brinco por el licenciado Aguilera y donde te tope te voy a... Entonces, mira, lo de menos es, yo sé que el que te escribe en redes es un cobarde para empezar, ¿no? Pero nunca falta, ya que tenía mi número telefónico y mis redes sociales, eso es lo que me vulneró realmente, no solamente a mí, sino a mi familia, ¿no? Yo quiero comentar justamente como de estos 2 casos, creo que en nuestro caso hubo esta mayor tal vez agilidad
porque hubo una presión mediática, porque se difundió en redes sociales ese mismo día. O sea, yo recuerdo que así de que a la media hora ya sabían todos los compañeros, y eso se debe justamente, quiero retomar este punto, a las redes de apoyo, ¿no? Porque rápido, yo la verdad no me acuerdo en qué momento avisé, pero en un grupo que tenemos con varios compañeros aquí, avisé tal, y también puse un tweet que tampoco sé en qué momento lo puse, porque ya después dije, no, o sea, no sé en qué momento lo puse. Bajo la euforia en la que te encontrabas, la adrenalina. Y rápido se movilizaron los compañeros. Pero reaccionaron muy bien. Llegaron, o sea, se movilizaron a dar cobertura y también a ver cómo estábamos, ¿no? Eso por una parte siento, o sea, y siento que también porque este conflicto de la gasolinera y los vecinos era algo que también ya estaba mediático, ¿no? Entonces siento que por eso se agilizó este proceso. No puedo decir que fue el mejor o que es la herramienta que yo diga que me siento segura, porque aparte, pues creo que vienen varias cuestiones que tampoco tal vez no se hablan mucho, y tiene que ver respecto a las afectaciones emocionales, mentales que conlleva todo esto, ¿no? Incluso, o sea, retomando, aunque sea por redes sociales, pues es un tipo de violencia digital que se está ejerciendo, y cuáles son las secuelas de todo eso, ¿no? O sea, son grandes, ¿no? Que tal vez uno nada más dice, bueno, pues no te pasó nada físicamente, ¿no? Pero que tus datos estén vulnerados, incluso, pues yo no puedo decir que ya tenga una confianza directamente como de quienes estén monitoreando mi botón de pánico, ¿no? Porque sabemos que en el conflicto de esa gasolinera, pues es algo que de cierta forma, aunque digan que es un tema entre particulares, pues no es un tema entre particulares, es un conflicto ambiental, porque se está dando desde la propia ciudadanía contra una empresa privada que, pues al final de cuentas, quienes han otorgado esos permisos, ¿no? Pues las autoridades estatales, municipales, federales, ¿no? No, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de mis compañeros, están vulnerados porque, por lo que me contaban, estas personas, gente que no es de aquí, es que es del Estado de México, les tomaron fotos. O sea, entonces, ¿qué pueden hacer con ese material? O sea, realmente, y sí, porque lo que comenta Nadia es muy cierto. Parte del mecanismo también es un apoyo emocional. Te canalizan, a mí me canalizaron a apoyo emocional, porque de repente sí hubo un momento en que salías a la calle y alguien te voltea a ver y no sabía quién era, con qué intención te voltea a ver. O ¿sabes qué me pasaba mucho de repente? Que iba manejando y si ve una moto, o sea, una moto aquí, y, o sea, ya me ponen alerta, ¿no? Y me imagino que así hay muchas situaciones de ese tipo. El estrés postraumático, ¿no? Que yo considero que sí, o sea, en el mecanismo te dicen, pues si quieres alguna atención psicológica, pues nos la puedes pedir. En mi caso, yo la solicité directamente con Secretaría de Gobierno, porque ellos me decían, no, pues es que estoy aquí para lo que necesites, ¿no? Pero yo decía, pero entonces, o sea, más bien ustedes, ¿qué me pueden dar, no? O sea, porque pues yo necesito muchas cosas respecto a la situación que me sucedió, necesito contención emocional, necesito apoyo psicológico, ¿no? Así como que necesito pues muchas cosas, pero ustedes como institución no solamente se trata de que me digan, tienen ustedes todo mi apoyo, ¿no? O sea, es como que, o sea, dentro de sus facultades, ¿qué pueden hacer, no? Y fue como, bueno, pues te podemos gestionar una cita con el psicólogo. Y fue como, bueno, ok, ¿no? O sea, gestiónenmela y ver, ¿no? Y sí asistí un par de sesiones, pero creo que, no sé, también entran ahí otros temas de atención, ¿no? Como de si la terapia que te están dando es la adecuada, ¿no? O sea, como el trato, ¿no? Como otras cuestiones, pero de primera instancia pues son los recursos que tú tienes y es a lo que tú puedes acceder. Qué bueno que lo comentan porque sí. ¿Hubo consecuencias para los agresores? No hubo. O sea, ese día los detuvieron, hicieron un operativo. Eso se supo, y es lo único que se supo. Sí, pero no los detuvieron por agresiones ni nada, fue por cuestiones de que circulaban con las placas tapadas, porque eran como faltas administrativas. Sí, porque los llevaron al juzgado cívico. Al juzgado cívico. Y sí, remitieron a 2 personas a la fiscalía, pero salieron de inmediato. Nosotros hemos preguntado qué avances hay y no ha habido avances por las agresiones. Y fíjate, nos preguntan aquí, ¿qué leyes amparan a los periodistas? ¿Has llegado a recibir violencia por parte de, bueno, ya nos comentan ahorita la violencia que vivieron, pero ¿han llegado a recibir violencia por otros periodistas?
Mira, en cuanto a violencia por otros periodistas, bueno, la ley, primero, sí existe la ley para protección de personas defensoras de derechos humanos periodistas. Hemos estado trabajando aquí en Querétaro, haciendo mesas con la legislatura local para también trabajarla y tener una herramienta local, porque esta ley es federal. Y bueno, tomando en cuenta el trabajo, y reconocemos mucho el trabajo de los defensores de derechos humanos y activistas, que vamos muy de la mano con los periodistas, sí, hay que especificar bien qué profesión, ¿no? Porque, bueno, yo siempre me iba... Y en esta ley, Alejandro, en esta ley que comenta Nadia, ¿sí? Aquí te dice que deben de brindarte seguridad. Totalmente. Vehículo blindado, chalecos o armas. Bueno, claro, por eso tiene la seguridad. No, viene pero medidas de prevención, medidas preventivas, pero así como lo que ustedes me dicen, hay una plática psicológica y ya te acompaña. Eso nada. O sea, por Dios. Claro. No, y mira, muchas veces quizás, y en ese tema, la red de apoyo más cercana son los compañeros, ¿no? Y bueno, violencia entre compañeros, la verdad, yo creo que sí, pero más bien lo veo no un tema, bueno, al final violencia es violencia, pero lo veo como cuando me tocaba empezar era el tema de novatadas, ¿no? Que yo llegaba y a una entrevista y todos quitaban sus grabadoras y me pregunta, tú eres nuevo, ¿no? Entonces me pasaba ese tipo de violencia, ¿no? O que estabas así y metían un micrófono. Perdón, metían un micrófono y te pegaban a tu micro, ¿no? Entonces, o te lo tiraban. Y era ese tipo de violencia que, híjole... O a lo mejor se hace la rueda de prensa y yo acomodo tu grabadora y la pagaban. Sí, entonces la verdad es que esa violencia, que sí, como, sí, al final es violencia y si ese tipo, ¿no? Bueno, se quita con el tiempo, ya ven que trabajas, que eres bueno, eres malo, que tienes intención y ganas un poco de respeto, pero de repente sí llega a pasar que hay un poco de celo, un poco de ego todavía, ¿no? No sé. Nadie. Si te toca. Sí, yo considero que la violencia dentro del mismo gremio existe. Tal vez justamente no es una violencia física, es una violencia como más simbólica, ¿no? Más psicológica, no lo sé, justamente porque dentro de estas mismas prácticas se dan cuestiones como lo comentaba de hostigamiento, ¿no? O de acoso, o sea, tenemos que, o sea, por ser periodistas, reporteros, tal vez nuestra primera imaginario es como que pues somos buenas personas, ¿no? Para ser, pues, tenemos que ser buenas personas, ¿no? Sea lo que sea que eso signifique, ¿no? Porque tampoco quiero entrar como una cuestión ahí como de morales o eso, ¿no? Pero yo creo que existen ciertas prácticas que sí llegan a tener afectaciones tanto en tu chamba diaria como pues afectaciones psicológicas o afectaciones de estrés, ¿no? Sobre todo porque... Y yo lo veo más como desde yo lo veo más como de que todo es atribuible a bajo las condiciones en las que trabajamos, ¿no? Porque si vemos que está en peligro nuestro trabajo y de por sí tal vez no hay tanta oferta laboral en nuestro medio, entonces uno va a ver la forma de justamente de defender su trabajo, ¿no? Yo de mi parte yo no lo veo así, yo es como de que pues si estoy en un lugar en donde me obligan a hacer ciertas prácticas que van en contra de mi ética o de mis principios o de incluso de mis posturas políticas, entendiendo esas posturas políticas no como una cuestión afín a algún partido político, sino más bien como mis propias posturas políticas, ¿no? Como de defensa o de exigir condiciones mínimas laborales, ¿no? De si hay una situación de acoso o violencia o incluso acoso sexual, ¿no? O sea, estamos hablando de acoso sexual incluso entre las propias fuentes de información, entre las propias, incluso las propias restricciones que nos ponen la gente de comunicación social, ¿no? O sea, como que es que es bastante, ¿no? Entonces, como que yo lo veo así, yo muchas veces, bueno, yo a veces pensaba como es que echarnos como pues entre nosotros mismos, yo siento que es una traición de clase, ¿no? Porque al final de cuentas estamos, o sea, somos pertenecientes a una clase trabajadora y que sí estamos luchando por sobrevivir en este sistema voraz, ¿no? En el que estamos trabajando todos los días, que aparte es precario, que aparte no nos garantiza las condiciones mínimas de seguridad, pues es obvio que se van a dar justamente estas envidias, que se van a dar estas competencias, ¿no? Y ni siquiera competencias como de... no sé, ¿no? De cualquier otro tipo, pero son competencias violentas. Y no son competencias en cuanto a la calidad del trabajo, sino son a veces más como de ego. Sí, de ego, de soberbia, y al final
uno puede decir, bueno, pues así somos, ¿no? O así, pero yo creo que es importante empezar a cuestionar las prácticas que ejercemos desde nuestra posición en la que estamos, ¿no? Porque es distinto estar en una posición, yo como reportera, a una posición, por ejemplo, de un jefe, ¿no? De un jefe de información o de un editor, ¿no? O sea, yo creo que sí es importante ahorita, y yo lo veo como es algo que nos hace falta, ¿no? Como cuestionar las prácticas que realizamos con los propios compañeros, porque yo lo viví cuando ingresé, pues soy joven, de repente te enfrentas como a que pues eres joven, ¿no? O te ven mal o no te toman tanto en serio, ¿no? No sabes mucho, o se ríen de tus sí. preguntas que haces, ¿no? También nosotros decimos, aquí no vamos a hacer la policía de las preguntas, ¿no? O sea, no nos vamos a burlar o nos vamos a criticar que si tal pregunta se hizo, ¿no? Que si tal pregunta fue tonta, ¿no? Al final de cuentas, pues nuestra labor es preguntar, ¿no? Y ¿sabes qué? Nunca sabes en qué momento va a salir la entrevista que va a ser noticia al día siguiente. La de 8, como Exacto, no sabes en qué momento, ¿no? Y ha pasado, simple y sencillamente. Pero bueno, yo creo que a mí me gustaría muchísimo que nos pudieran acompañar en otro evento, en otra sesión más, incluso para hablar de la libertad de expresión, que ya va a ser el próximo mes. 7 de junio, porque son dos vivencias completamente diferentes, son dos emociones completamente diferentes ustedes, y que bueno, pues que lo podamos transmitir, porque se escucha, te repito, yo crecí con el cuarto poder y resulta que luego a veces no lo es, que uno mismo lo ha convocado a los medios y todo, y pues en ese momento es glamour, y después tú dices, no, pues sí comí bien, sí estuvo bien a gusto, pero ¿y con qué como mañana o con qué me muevo? O sea, situaciones que se ven complicadas. Y bueno, agradecerle a quien nos escribieron. Fer dice aquí, ¿considera que este mecanismo está completo o hay algo todavía que pueda mejorar? Y bueno, ya lo comentaste parcialmente, se puede mejorar. Sí, claro. Felicidades a los ponentes del programa por el tema tan importante que tocan y la conciencia social que hacen en la labor periodística. Fíjate lo que te digo, la conciencia social que ustedes generan es muy importante, porque es lo que nos permite a nosotros tener una crítica, buena o mala, a cualquier autoridad, ¿no? No sé si puedan cerrar en menos de un minuto cada uno para despedir el programa, porque si no, licenciada Laura, para que puedas agradecer también. Pues yo nada más justamente retomaría un poco sobre cuáles son las cosas que nos hace falta como gremio, ¿no? Porque siento que existen muchas condiciones que debemos de cambiar, pero una sola persona no lo vamos a poder hacer, ¿no? Aquí en Querétaro necesitamos contar con estos mecanismos, pero necesitamos también de contar con una estructura tal vez más sólida de organización entre nosotros y justamente apelar, ¿no? Yo haría ese llamado a apelar a cuestionar nuestras prácticas que ejercemos en la labor diaria. Gracias, Nadia. Y yo iría con lo que dice Nadia, de mejorar las condiciones de entre gremio. Me gustaría hacer el llamado a las nuevas generaciones que lo intenten, que si entran y no les gusta, pero bueno, lo intenten. Es un trabajo muy noble y de verdad puedes mover muchas cosas y puedes cambiar muchas cosas si lo haces bien y apegado a la ética. Licenciada Laura Méndez. Pues muchas gracias, de verdad que es muy valioso los comentarios que nos hacen, nos permiten ver el otro lado de la noticia, lo que a lo mejor nosotros como lectores, como televidentes no vemos, no comprendemos porque no sabemos. También agradecer muchísimo a las personas que se comunican con nosotros, al staff detrás de cámaras, muchas gracias aquí a Viri Espinosa en piso, a Denis Sánchez, a Edith Segura, a nuestro productor Francisco Tobar Molgado. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Gracias, muy amables. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.